10 de diciembre de 1950 en Tambo Viejo, provincia del Cañar, nace un hijo ilustre del austroecuatoriano, Eliezer Cárdenas de Espinosa, talentoso escritor cuyas letras fraguan, a través de deslumbrantes claroscuros, la perpetua lucha del hombre para burlar la infinita vastedad de lo eterno. Entre sus logros destaca Premio Nacional de Novela Casa de la Cultura Ecuatoriana 1978 por su novela Polvo y Ceniza, Premio Aurelio Espinosa Poli de 1988 por su obra de teatro Morir en Vilcabamba. Es finalista también del Premio Rómulo Gallegos por su novela Diario de un idólatra. En 1991 fue elegido presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. También trabajó varios años para Diario El Tiempo y actualmente es director de la Biblioteca Municipal Daniel Córdoba Toral. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Y muchas gracias por su tiempo. Buenos días, ¿cómo está? Ya, muy bien, hoy vamos a conversar sobre su novela Polvo y Ceniza. Sí. Mario Vargas Llosa afirma que la autenticidad o sinceridad del novelista radica en aceptar sus propios demonios y en servirse a la medida de sus fuerzas. ¿Cree usted que escribir es de alguna manera exorcizarse a uno mismo a través de la palabra? Bueno, creo que sí, ¿no? Yo creo que la literatura y la creación en general tiene mucho que ver con la psicología y con una especie de liberación de una serie de fuerzas o demonios, como llama Vargas Llosa, o de traumas o complejos o recuerdos incluso de dentro del autor, ¿no? O autora. Yo creo que la literatura es una buena terapia para quienes la practican, ¿no? Muchas veces la literatura ha sido concebida como una válvula de escape para procesos de problemas psicológicos, ¿no? Yo creo que el escritor, sin ser evidentemente un perturbado psicológico, pero sí es un hombre que tiene una problematización interior, ¿no? Que le lleva pues un poco a elegir la vocación de escribir, la vocación de crear, la vocación de inventar, como Vargas Llosa decía, mundos paralelos o mundos verbales, mundos literarios frente al mundo verdadero, mundo real, digamos. Entonces, ¿es verdad que el tema lo elige uno y no al revés? Bueno, creo yo, no hay que ser tan deterministas, ¿no? Yo creo que mutuamente, yo pienso que el ser humano es un enfrentamiento, digamos, o es más bien el producto de su medio, pero también de su psiquis, ¿no? De su pasado, de su condición. Es decir, siempre está en interrelación, a veces conflictiva, entre su mundo y la psiquis, ¿no? No es un mero producto del exterior, como creían los positivistas, ¿no? Que el ser humano es un mero reflejo de lo que pasa afuera. Yo no creo eso, pero sí creo que interrelaciona, ¿no? Entre el medio y el interior para enriquecer o empobrecer su vida, su existencia y la existencia de la sociedad. Polvo y Ceniza fue escrita en las noches entre 1977 y 1978. ¿Podría contarnos cómo fue el proceso de escritura? Quiero decir, la documentación sobre Nahum Briones, si le causó problemas tal vez de estructura o de verosimilitud, si a lo mejor sufrió problemas de hoja en blanco. Bueno, yo ya venía, para 1977, cuando empecé a escribir Polvo y Ceniza, o empecé a preparar Polvo y Ceniza, yo ya tenía cierta trayectoria como escritor, ¿no? Debo indicar que yo escribo en forma constante desde los 15 años de edad, ¿no? En esa época no pensaba siquiera llegar a ser un escritor profesional, sino lo hacía más bien como un hobby, o como le dije hace un momento, como una válvula de escape, ¿no? En mi adolescencia, pues mientras algunos se dedicaban al deporte exhaustivamente, lo cual no quiere decir que yo no haya practicado el deporte, pero yo preferentemente me dediqué a escribir, ¿no? Como una forma incluso de maduración interior, como una forma de terapia frente a mis problemas de adolescente. Entonces, a los 15 años de edad escribí constantemente, y creo que a los 20, 21, cuando estuve en Quito estudiando Derecho, pues me decidí o me decanté por la literatura como tarea pues fundamental en mi vida, ¿no? Había escrito ya algunos cuentos, había publicado Juego de Mártires, y en esa época yo me hallaba ya en una encrucijada. O continuar mi carrera de Derecho, estaba prácticamente egresado, me faltaban algunas materias para graduarme de abogado, o dedicarme a la literatura, ¿no? Es decir, me había casado, vivía muy modestamente, pues mi esposa tenía un pequeño sueldo como contadora de una pequeña empresa, y entonces yo vivía incluso en una casa que era de mi papá y que dejó de alquilar una pequeña casa para prestarme a mí, entonces yo en ese momento pues tuve pues una idea que me venía de hace mucho, ¿no? De escribir una novela sobre Nahum Briones. Yo desde pequeño había escuchado las historias de Nahum Briones, del bandido que roba
que roba a los ricos para dar a los pobres, una serie de situaciones, una serie de leyendas y mitos que se corrían en torno a este personaje histórico, ¿no? Este personaje lojano que usted en realidad. Y entonces me decidí, yo creo que sin mucha conciencia de lo que estaba haciendo, pues no era, uno retrospectivamente lo ve como una apuesta, digamos, a futuro, pero en esa época la veía como una novela que quizá me daría más madurez, me consolidaría como escritor, ¿no? Polvo y Ceniza obviamente encaró una serie de dificultades, ¿no? Primeramente, pues, perfilar al personaje, hice algunas investigaciones, pero no tanto como para documentarme, pero sí para ambientarme, ¿no? En la provincia de Loja, en algunos archivos de la ciudad de Loja, en algunos en donde pues había piezas procesales, o existen piezas procesales de Naumbriones. Entonces yo poco a poco fui armando el esquema. La novela me tomó, entre investigaciones, entre recorridos de la zona de Naumbriones, un poco más de año y medio, ¿no? Y cuando la terminé, inmediatamente había un concurso, el concurso de novela de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y sin mucha fe la envié. Mucha fe le digo porque yo pensaba que esta novela era un poco, que me iba a considerar que era un retroceso a la literatura regional o rural de los años 30, ¿no? De denuncia y protesta. Obviamente yo conscientemente me aparté de ese tipo de literatura porque ya había incorporado algunos temas y procedimientos de la narrativa latinoamericana del boom, ¿no? Es decir, pues, y de la narrativa universal. Pero en todo caso, yo tenía poca fe en que los críticos o los jurados premiaran mi novela por considerarle una novela, pues quizá un poco desfasada respecto a la novela urbana y psicológica que estaba practicándose en esos momentos en el Ecuador. En el capítulo 19 Voces, ¿no? Se afirma, Sí. se reniega y hasta se plantea una posible inexistencia de Naumbriones. Ajá. Inclusive el lector es un participante activo porque él mismo va entretejiendo las diversas estampas que se le presentan. ¿Cree entonces que su novela puede entrar en el campo de la metaficción? Bueno, por supuesto, pues dentro de la misma novela se debate la propia existencia de Naumbriones, ¿no? Entonces, a tal punto que cualquier lector de la época actual o incluso la época en que fue publicada la novela podía poner en duda la existencia real de Naumbriones. Y eso tiene que ver con el hecho de que la literatura, o sea, el Naumbriones de la novela, pues no es de Naumbriones de la realidad, ¿no? La literatura, pues evidentemente puede tomar algunas de las características del personaje, pero de hecho es una ficción, ¿no? El Naumbriones de Polvo y Ceniza es una ficción, y digamos, esa afirmación o esa duda que está en uno de los personajes de la novela da cuenta de esa ficción, digamos, del hecho de que el Naumbriones de la novela es ficticio. Usted ha mencionado que al escribir intenta rescatar los personajes escamoteados por la historia. Así su novela es a la vez una trágica, aunque tierna crónica no solo de los desposeídos y los marginados, sino también de la interminable pugna del hombre contra la eternidad. ¿Cómo podemos romper la finitud que inevitablemente conlleva la vida? Yo creo que es imposible romper la finitud, ¿no? Pero sí podemos de alguna manera, pues, enfrentarnos a este cúmulo este proceso interminable que se llama historia, ¿no? Fijémonos que la historia, pues, tiene que descartar una serie de hechos, una serie de personajes, una serie de situaciones para conformarse, ¿no? La historia, se ha dicho, siempre la escriben los vencedores, ¿no? Y en nuestra historia, pues, quienes han vencido han sido generalmente las clases dominantes, pues, y les han impedido al resto, a las clases subalternas, les han impedido, pues, desarrollar sus propios relatos, ¿no? Yo creo que en ese sentido la literatura es un lugar privilegiado para justamente sacar a flote temas, situaciones, personajes que han sido escamoteados u ocultados, simplemente ignorados por la historia oficial, ¿no? Es decir, pues nuestra historia oficial no ha enfocado el tema, bueno, ahora ya, ¿no? Ahora ya se trata por ejemplo, el tema del bandolerismo, el tema de la delincuencia, o la llamada delincuencia en algunas épocas de nuestra historia. Entonces, yo creo que la novela Naumbriones forma parte desde la narrativa, no desde la historia, desde la creación literaria, de este intento por reivindicar o destronar, digamos, esa visión elitista, esa visión clasista que tiene la historia sobre personajes y hechos.
En determinado momento Nahum Briones piensa que el que mata es al momento de matar el hombre más solo. Ujú. La angustiante soledad tan presente en su obra y también presente en nuestras existencias, a pesar de que logremos menguarla algunas veces, ¿cree que se torna en un móvil para el hombre? Bueno, yo pienso que en mi caso personal, yo creo que la soledad, pues bueno, depende de hablar de qué soledad, pero creo que siempre un poco siguiendo las corrientes existencialistas que en mi juventud fui muy adicto, digamos, a Sartre, Camus, es decir, la íntima soledad del ser humano, ¿no? Frente pues a eventos, frente a situaciones, frente al mismo hecho de nacer, ¿no? Es decir, esas preguntas fundamentales del existencialismo, hemos nacido sin que nuestra voluntad haya sido nacer y morimos en contra de nuestra voluntad la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, el existencialismo planteaba que la existencia misma es un absurdo, que hay que romperla, ¿no? Este absurdo pues solamente se le puede romper con el ejercicio de la libertad, ¿no? Es lo que plantean Camus y Sartre en líneas fundamentales, ¿no? Entonces yo pienso que el absurdo de la existencia se puede romper con la solidaridad, es decir, buscando alternativas a esta soledad, a este absurdo, con la solidaridad y con esta búsqueda, digamos, de estos signos, de estas situaciones que nos devuelvan la solidaridad entre los seres humanos. Su personaje, Víctor Pardo, él cree a ultranza que, aunque él nunca llegue a verlo, Ajá. que un día los pobres entrarán al Palacio de Gobierno como su propia casa. ¿Cree, en palabras de Proust, que los verdaderos paraísos son los que están irremediablemente perdidos? Bueno, creo que sí, después de todo lo que ha sucedido a lo largo del siglo XX y el siglo XXI, con la caída de las utopías sociales, ¿no? Marxismo, socialismo, etcétera, etcétera. Creo que simplemente las utopías, las grandes utopías están en crisis, ¿no? Ello no quiere decir que algún día la sociedad no sea pues mejor, no sea una sociedad mucho más libre, una sociedad menos alienada, una sociedad pues más inclusiva, ¿no? Que llegue a un nivel de alto de solidaridad, es decir, a un socialismo, ¿no? Un socialismo ya no visto como un manejo estatal del poder simplemente, sino como una solidaridad entre los seres humanos. Sin embargo, yo creo que los esquemas políticos propuestos hasta hoy han fracasado, ¿no? Entonces, eso nos implica también de que debemos buscar vías alternativas, ¿no? Por ejemplo, en la novela Polvo y ceniza, Víctor Pardo representa justamente ese anhelo del cambio para la época, ¿no? ¿Cuál era el anhelo del cambio en la época? El socialismo que empezaba a germinar en ideas, en jóvenes, en algunos intelectuales del Ecuador, ¿no? Estamos hablando de los años 20 y 30, en donde recién el socialismo era un proyecto más bien intelectual, más bien de universidades, pero que Víctor Pardo encarna como era el personaje pueblerino un poco ilustrado, el más culto de la banda de Nahum Briones. Entonces él justamente es el portavoz de estas ideas frente, por ejemplo, a Rindolfo, ¿no? Rindolfo es el típico, más bien, bandolero, delincuente que dice, ¿para qué? No? Lo que quiero robar es para enriquecer, para vivir mejor, ¿no? Como piensa, pues, generalmente, pues, el 99% de los delincuentes, pues, no decir o sea, claro, hay otro problema ahí, el otro asunto de que Nahum Briones encarnaba el tipo de bandolerismo social. El bandolerismo social nace, pues, de sociedades rurales atrasadas y mantenidas en injusticia, ¿no? Entonces, en este sentido, el bandolerismo social es una expresión, aunque sea inconsciente, aunque sea delincuencial, de ciertas reivindicaciones que tienen difusamente los sectores campesinos sobre todo, y se ha dado en todo el mundo, ¿no? Nahum Briones es un ejemplo en el Ecuador, pero hay ejemplos en el Perú, en Chile, en Colombia, en Argentina, incluso en los propios Estados Unidos. Hay ejemplos de bandolerismo social en sociedades un poco atrasadas respecto a la metrópoli o respecto a los sectores más desarrollados de la sociedad. En cuanto a los Quirós, Uh-huh. me parece que podría concebirse como a ellos como una respuesta violenta contra un mundo mal hecho, pero cómo concibe usted estos personajes? Bueno, yo le planteé como alternativas, ¿no? Frente a este bandolerismo social de Nahum Briones, pues este tipo de bandolerismo destructivo, ¿no? Es decir, pues como más bien una revancha de tipo incluso étnico, de una revancha pues milenaria, justamente tomando en cuenta cómo asumían las rebeliones indígenas ese carácter, ¿no? Por ejemplo, si se considera que desde la propia conquista
hubo grandes rebeliones indígenas, ¿no? Que recién en este momento, pues en las últimas décadas, digamos, están siendo estudiadas. Era una rebelión destructiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se produjeron las rebeliones indígenas grandes en las zonas de Chimborazo, en la zona de Quito incluso, en esa época eran rebeliones muy destructivas, ¿no? Destruían haciendas, destruían obrajes, asesinaban a los blancos y mestizos de las haciendas, de los pueblos. Era una especie de revancha, pero una revancha no programada, ¿no? Entonces, Nombriones está un poco entre las alternativas de hacer de Víctor Pardo, de organizar más bien, hacer una especie de guerrilla, o caer en la destrucción pura y simple, ¿no? Como de los Quirós. ¿Partió de algún personaje histórico, tal vez para darles vida? Bueno, los Quirós existieron en la realidad, ¿no? Era una familia pues, que practicaba el bandolerismo, el salteamiento de caminos en la zona esa del Huerán, en la zona de Cañar, ¿no? Que evidentemente fue eliminada por el ejército, ¿no? Entonces sí, estos personajes existieron, pero obviamente en la novela asumen una condición mucho más dramática, ¿no? Mucho más violenta de lo que en realidad debe haber sucedido. Son portavoces más bien de una revancha destructiva frente al orden social. No tienen ninguna alternativa. Y ahora yo recuerdo a su amigo el ciego Jesús, que es presentado como Mesías, pero no como un Mesías brillante ni bello, ¿no? Sino que más bien es un viejo en hilachas con una barba mugrienta. ¿Qué papel desempeña este personaje en la novela? ¿Y por qué precisamente es ciego? ¿Y por qué lleva el redoblante, ¿no? Bueno, quizá es un personaje de la solidaridad, tomando pues de hecho la sociedad cristiana, ¿no? De la solidaridad que anidaba en alguna otra gente, pues que era un poco ciega, ¿no? Es decir, pues cómo buscar la justicia si es que también estaban vendados los ojos respecto a alternativas, ¿no? Es decir, pues el bandolerismo o la delincuencia puede ser una alternativa para un cambio. Es decir, pues son los anhelos que representa este personaje, los anhelos de solidaridad que sin embargo son ciegos, ¿no? Y anhelos humildes porque es un personaje, es un vagabundo prácticamente, es un personaje que recorre los caminos y no está, no es el Cristo, no es el Jesús que está en el altar, ¿no? Es decir, oficializado, sino más bien esa corriente pues, de solidaridad un poco primitiva que siempre está subyacente en el cristianismo, ¿no? Ese cristianismo popular más bien de solidaridad y de justicia, ¿no? En definitiva. Ahora, formalmente usted fragmenta la obra en varias anécdotas, hace que el tiempo salte y regrese al pasado, al presente y al futuro, y también emplea con maestría técnicas como el monólogo interior y como el punto de vista, de manera que permite que el fondo incida directamente en la forma y permite también con ello que Paul Viceniz sea arte puro en cada página. ¿Cómo consigue la armoniosidad entre fondo y forma sin caer en el artificio? Bueno, es muy complicado, ¿no? Yo creo que a veces pues se trata simplemente, no es un proceso a veces muy consciente, ¿no? Sino quizá es más bien un proceso intuitivo, ¿no? Yo creo que en Paul Viceniza está lo que usted llama maestría, obviamente es producto de un oficio, pero también es una intuición de equilibrio, ¿no? Es decir, pues repartir siempre la novela, pues se basa en una arquitectura, yo creo que la novela o cualquier obra literaria es un diseño, ¿no? Es decir, partir de un diseño previo, obviamente no estricto, no mecánico, decir, bueno, aquí voy a poner esto, aquí voy a poner lo otro, pero el jugar armónicamente, ¿no? En que se dé justamente esa confluencia entre forma y contenido, ¿no? Que no parezca artificioso, que el personaje mismo de nuevo no parezca pues irreal, que no parezca falso, postizo dentro de una sociedad, sino que surja, que brote del propio esquema del texto narrativo, ¿no? Es decir, el texto narrativo mismo, yo creo que una de las características de Paul Viceniz es que es parte de un mundo mítico, ¿no? Es decir, pues desde un principio se adentra en unos niveles que no son historia, sino que son también leyenda popular, ¿no? Que no sabe cómo está contada, ¿no? Claro, el narrador oficial, o sea, yo está contando, pero en base a los aportes de la narrativa popular, de la misma situación de la época, etc. Entonces sí, es un entretejido de situaciones y de personajes. Ahora también se puede
afirmar, ¿no?, que usted maneja también distintos niveles de realidad en la novela, porque a medida que avanza la novela, lo mítico toma tintes de realismo mágico, como en el caso del ciego Jesús que ya mencionamos, pero también vemos que al final la prosa se descarga, pero no pierde la belleza, y nos muestra un realismo más bien épico. Así es. ¿Sí? Yo creo que hay una mezcla, ¿no? Evidentemente el realismo mágico está presente en Polvo y Ceniza, ¿no? Desde los relatos de que no murió una hambriona, sino la Virgen se le apareció, se fue al Perú, digamos, escapó del cerco, hasta la historia del ciego Jesús, etcétera, ¿no? Pero más, yo creo que también, si bien son ingredientes del realismo mágico, no, la novela no es totalmente mágica, ¿no? De lo contrario, quedaríamos ya en una novela, pues, típicamente, pues, sin ningún sentido peyorativo, en el artificio del realismo mágico, ¿no? Envolver todo magia, envolver todo prodigio, todo suceso prodigioso, ¿no?, como hace García Márquez con tanto acierto en 100 años de soledad, no, en Polvo y Ceniza, pues no todo es prodigio, no todo es magia, sino simplemente, yo creo que sí, yo creo que mayoritariamente es épica, ¿no? Pero dentro de esa épica, el componente popular le vuelve mágica en algunos momentos. Ahora, en su artículo, El inexistente autor de Polvo y Ceniza, usted dice a veces sentirse el producto literario de su obra y que por poco le da la razón a uno de sus amigos cuando él le dijo a usted que no existía. A lo mejor esto se da porque se suele decir que los personajes son los que terminan escribiéndole a uno y que ellos llevan la batuta. Yo creo que sí, realmente. Yo pienso que el acierto, o el logro, digamos, de un novelista o de un autor de prosa narrativa, está en dar con el personaje, y el personaje mismo se impone con su lógica, ¿no? Es decir, pues, la creación literaria no es un proceso tan lógico y tan consciente como, por ejemplo, escribir un ensayo, escribir una investigación, etcétera, etcétera, en donde, pues, no se puede dar paso a que se desborde, ¿no? Pero creo yo que el personaje tiene su propia lógica, ¿no? Una vez diseñado, una vez creada la situación, hay que dejar un poco, no constreñir, y la propia novela a cierto punto se escribe, ¿no? Se va escribiendo la propia novela porque tiene sus imperativos que le van dando al autor, en este caso al narrador, le van dando sus pautas, ¿no? A veces se impone, yo he dicho en algunas entrevistas que, por ejemplo, Naum Briones imponía su criterio respecto al proceso de creación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta otra? ¿Por qué realmente su perfil se iba definiendo cada vez más dentro de la novela? Ahora, ¿cómo ha marcado Polvo y Ceniza al resto de su obra, a través de los lectores, de la crítica y a usted mismo? Bueno, creo que en primer lugar, pues realmente, pues para mí Polvo y Ceniza fue un hito, ¿no? Me hizo conocer como narrador, me dio pues, digamos, el horizonte narrativo que tengo, pero también Polvo y Ceniza, la novela, opacó a mi obra anterior, ¿no? Por ejemplo, algunos amigos escritores me han dicho, tú hiciste la obra maestra al principio, cuando las obras maestras salen al final. Es decir, pues un poco esto, sin que quiera decir que yo reniegue, ni mucho menos, yo quiero mucho a Polvo y Ceniza, pero realmente, pues, Polvo y Ceniza, dentro de la crítica, dentro del campo de la crítica de las editoriales, un poco como que prejuició a los críticos y a algunos lectores, críticos y editores, en el sentido de que, ¿por qué no otro Polvo y Ceniza? Es decir, pues creo que Polvo y Ceniza es una obra única, Polvo y Ceniza es una obra incluso que tuvo el privilegio, yo no le digo en son de alabanza, pero tuvo el privilegio de en muy pocos años convertirse en una obra clásica de la literatura nacional, ¿no? Al estilo Guasipungo, Leso Yangana, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que ese posicionamiento de la obra un poco opacó al resto de mi obra, ¿no? Es decir, yo creo que un autor, o salvo que sea un genio, no, yo no lo soy, ni mucho menos, salvo que sea un Proust, salvo que sea, pues, un García Márquez, o un Tolstoy, un Dostoyevski, puede tener ritos en todas sus obras, no marcar ritos en el panorama literario, pero creo yo que Polvo y Ceniza sí marcó un hito, y esto, para bien o para mal, ha dejado un poco en penumbra o en menor conocimiento al resto de mi obra. Novelista, cuentista, dramaturgo y periodista, Eliezer Cárdenas es y será sin duda recordado no solamente por su ya gran novela Polvo y Ceniza, sino por el vigor vital que emana el resto de su obra, su prolífico haber literario, que como el fulgurante faro que ilumina y que permite que una embarcación llegue a buen puerto,
Es también el destello guía que a nosotros, sus lectores, nos da ciertas afirmaciones durante la extenuante e incierta búsqueda de nosotros mismos. Le agradezco mucho por el tiempo que me ha brindado y hasta la próxima. Gracias a usted y gracias por los conceptos. Gracias.